Señor, permite que en esta noche hablemos, Señor, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Queremos edificar el cuerpo de Cristo reunido en este lugar. Vas a comenzar a ver cosas mayores. Tiempo es un tiempo de revelación para la novia. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No ha sido mi fuerza, sino he dejado que Dios pelee mis batallas. Y el Señor ha dicho que Él es el que sana toda enfermedad y toda dolencia. No temas, yo te sostendré, yo te fortalezco. Existen las apelaciones. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es un tiempo nuevo, un tiempo de gloria. Amén. Aleluya. Estamos pastoreando mi esposa y yo en Ciudad Juárez, Chihuahua, el norte de México. El Señor a los 17 años, que yo tenía 17 años cuando mi padre fue enviado por el apóstol Sergio a Monterrey, a una ciudad en el norte de México, y la verdad es que ha sido una bendición para nosotros poder estar en ese país bendiciendo. Soy guatemalteco. Van a escuchar que se me mezclan las palabras entre mexicano y guatemalteco. Yo creo que Dios quiere hablarnos hoy. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera hacer una palabra de oración antes de iniciar, pidiéndole al Señor su auxilio, su ayuda, y que Él sea con nosotros en esta noche. Así que oramos al Señor. Señor, hoy te suplicamos que nos hables como siempre lo haces. Úsame como un vaso en tus manos para comunicar el mensaje de tu palabra y poder, Señor, escudriñarla. Señor, que haya unción en medio de la palabra y que esa palabra traiga libertad a nuestras vidas, a nuestras familias. Señor, en nuestro lugar de trabajo, Señor, que tu palabra siempre sea esa luz que tú prometiste que iba a ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos un aplauso al Señor. Quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 11 y versículo 11. Hay un verso que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando la palabra, y quiero leerlo junto con usted. Dice la palabra del Señor: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Cuando lo estaba leyendo, pude ver a Juan como un hombre que sirvió en un tiempo de transición y que alcanzó en su ámbito natural, en su ámbito humano, una estatura mayor. El Señor en varias ocasiones sí habló que en el reino de los cielos iban a haber jerarquías. Alguien iba a ser llamado mayor y alguien iba a ser llamado menor. Iban a haber coronas, iban a haber galardones, y también iban a haber vergüenzas. Y en este caso Juan, como que yo empecé a verlo como un hombre de transición, un profeta de transición que empezó a marcar los límites máximos de lo que alguien puede hacer en el ámbito natural, pero al mismo tiempo empezó a marcar los fundamentos de lo que alguien puede hacer en el ámbito espiritual, porque la Biblia dice que desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Entonces póngase a pensar que Juan viene a ser aquel hombre que marca los máximos del reino natural, pero también marca los fundamentos del reino espiritual. Y en esa fase de transición, antes de que el Señor viniera a la tierra, el Señor empieza a mostrarnos todas las cosas que iba a operar en la vida de Juan el Bautista. Yo quiero que me preste atención a este mensaje, porque la verdad, hermano, hoy quiero que usted salga bendecido de este lugar. ¿Cuántos quieren salir bendecidos? Diga amén. Señor, vengo por esa bendición que tú tienes para mí el día de hoy. Entonces, fíjese que cuando empiezo a estudiar la palabra de Dios,
empiezo a ver que las características que Juan tuvo deberían de ser cosas que nosotros debemos de buscar y procurar. Habemos algunos que en el reino de los cielos hacemos las cosas mayores, pero nos olvidamos de las cosas menores, de los fundamentos, de los principios que deberíamos de tener nosotros. Algunos ejecutamos grandes señales, grandes cosas, y nos olvidamos que las bases son lo importante, lo que nos va a ayudar a nosotros a estar firmes en la fe y no tropezar y avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros, el propósito que Dios tiene para nuestras familias. Yo a este mensaje yo le puse los mínimos del reino. Y no le puse, y por favor entiéndame esto, no le puse los mínimos del reino menospreciando lo que hizo Juan, sino dando a entender de que son las cosas principales que nosotros deberíamos de buscar como hijos de Dios. Cosas que realmente a nosotros nos van a hacer ser grandes en el reino de los cielos. Quiero encontrar quiero estudiar estos mínimos con usted. Y vea que el primero que encontré está en Juan capítulo 1 versículo 29. Porque mire, al final esos mínimos que encontré en la palabra del Señor son cosas pequeñas, pero que nos hacen grandes. Cosas tal vez sencillas que tal vez usted ya sabe, pero que en el caminar tal vez se nos van olvidando y perdemos de vista las cosas importantes. Entonces mire lo que dice Juan capítulo 1 29 al 31. Dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Preste atención al versículo 32. Dice: Juan dio también testimonio, diga conmigo testimonio, diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel a quien veas al Espíritu descender, posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esa palabra me dejó resonando, quedó resonando en mi cabeza. Porque fíjese que una de las cosas que veo como fundamento, como un mínimo del reino, definitivamente es dar testimonio. Y yo le quiero explicar esto porque esa palabra testimonio o testigos en griego se escribe martus, y martus es una raíz que se usa para la palabra mártir, alguien que está dispuesto a entregar su vida por causa del evangelio, alguien que está dispuesto a darlo todo por causa del Señor, alguien que en el lugar donde está se evidencia lo que conoce de Dios y lo que ha aprendido de Él. Mire, le quiero comentar algo rapidito. A mí siempre me ha impresionado cuando leo el libro de los Hechos la capacidad que tenían los discípulos del Señor Jesús para predicar del reino, a tal grado que usted ve su vida, que ellos están sufriendo por causa del Señor y no se avergonzaba de lo que eran y de lo que creían, sino que incluso después de salir lastimados con latigazos, vituperados, burlados, ellos decían: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ahora preste atención a esto. ¿Qué será lo que ellos habían visto y lo que habían oído que los animaba a ser suficientemente valientes para soportar toda adversidad y toda burla? Entonces a veces yo me hago la pregunta, yo digo: ¿será que nosotros no hemos visto lo suficiente? Porque en algunas ocasiones nosotros nos acobardamos cuando nos toca ser testigos. Mire, me puedo sincerar con usted, diga amén. Así que me voy a tener que ministrar aquí. Pero usted no vaya a andar de chismoso, por favor. No va a decir: es que el pastor de Ciudad Juárez nos vino a contar. Fíjese que hace un par de meses a mí me invitaron a predicar a un país de Sudamérica. Y
íbamos caminando en una plaza central, y cuando íbamos caminando en la plaza central, volteé a ver y había una muchacha en una banca. Y esa muchacha estaba en la banca y estaba llorando. Y en mi espíritu yo sentí que yo debía de llegar y decirle a ella: Cristo te ama. Cristo está, pero lo sentía fuertemente, hermano. Y le quiero decir la verdad, mientras que iba caminando estaba, voy, no voy. Y hermano, dejé pasar esa oportunidad de poder hablarle a esta muchacha del amor del Señor cuando sabía que debía de hacerlo. Pero en realidad es que en determinado momento empecé a sentir temor, empecé a sentir un poquito de miedo en acercarme. Y le digo una cosa: a veces lo que nos hace falta es ser testigos, estar dispuestos a padecer las persecuciones, las burlas, las cosas que nosotros tenemos que enfrentar por causa del nombre del Señor. Diga conmigo: mínimo del reino. Ser testigo, dar testimonio. Que cuando la gente a nosotros nos vea, vean a Jesús en nosotros. Que cuando la gente te vea a ti, digan: yo quiero ser como Él es, porque veo a Cristo en Él. Y el amor de Dios se ve manifestado en esa persona. Es impresionante, pero cuando veo a Juan, es un hombre que daba testimonio del Señor, de lo que veía, de lo que había escuchado, de lo que aprendía. Todas las cosas que nosotros recibimos en esta casa, en nuestras casas pastorales, nosotros deberíamos de ponerlas al servicio de la gente, para que la gente empiece a escuchar del Señor y empiece a escuchar del amor tan grande que nos alcanzó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que yo veo en Juan capítulo 3, 29, y todo lo veo en Juan como los fundamentos del reino. Mire esto, dice: en una boda, el que se casa es el novio, y el mejor amigo del novio se llena de alegría con solo escuchar su voz. Así de alegre estoy ahora, porque el Mesías está aquí. Fíjese lo que dice esta versión: dice, Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Otras versiones dicen: es necesario que Él crezca y que yo disminuya, o que yo mengüe. Fíjese los fundamentos, los principios. Alguien que Juan, cuando ve al Señor, dice: es necesario que Él tome el lugar y es necesario que yo disminuya. Una de las cosas que nosotros a veces olvidamos es que es más importante que se vean las virtudes de Cristo, que se vean nuestras propias virtudes, que se vean las características del Señor, que empieza a crecer en nosotros, y que se vea menos nuestra humanidad y nuestras capacidades. Porque les soy sincero, todos nosotros podríamos operar en base a dones que tal vez recibimos de parte del Señor, pero algo más poderoso que los dones es la unción que viene a potencializar los dones que Dios nos dio. Alguien que tiene un don de profecía puede seguir profetizando a pesar que esté en pecado. Pero una de las cosas tremendas en la palabra de Dios es que si usted se imagina que nuestros dones se unan a la unción del Señor, y la evidencia que se manifieste en nuestras vidas sea Cristo en lugar de nosotros. ¿Sabe cómo se le llama? Dejar a alguien sobresalir antes que uno. Se le llama humildad. Y una de las cosas que Dios trabaja con nosotros como un fundamento es la humildad. Fíjese que cuando yo empecé a hacer mis pininos para compartirle al Señor, yo entré a una escuela donde, allá en Monterrey, donde hacían viajes misioneros. Era una escuela muy práctica, bíblica, práctica. Y entonces yo recuerdo mucho que en el año que estuve ahí, dijeron: vamos a hacer un viaje misionero para Cuba, vamos a ir a predicar. Y hermano, mire, yo sentía que era la última Coca-Cola en el desierto. ¿Usted se sentía así a veces? Así como que no, es que yo, mi respeto. Fíjese que entonces yo le dije a los encargados de ese viaje, le dije: bueno, yo quiero ir a Cuba, ¿cuánto hay que pagar? Pero yo quiero ir a predicar. Y así bien creídote.
Y me dijo, ¿quieres ir a Cuba? Sí, quiero ir a Cuba. Yo quiero predicar en otros países. Fíjese, el corazón de uno tiene que ser trabajado. Porque al principio de la caída es la altivez de espíritu. No se te pueden olvidar los fundamentos, hombre. Porque luego si te dan un privilegio, te elevas hasta el cielo y pensás que sos el mejor que todos. Yo le dije, lléveme y yo predico. Me gustaba predicar, ¿para qué le voy a mentir? Y no habiendo que me llevan a Cuba, más o menos un clima parecido al que ustedes tienen aquí, que uno sale y uno ya está mojado del sudor, ¿va? Es donde yo vivo hay calor, pero el calor es más seco. Y entonces yo le dije, ¿y quiénes van a predicar? Y vamos como 12. Y yo, amén. Y me dice, no, tú no vas a predicar. Tú te vas a vestir de chango. ¿Cómo así? No, yo pagué mi boleto para venir a predicar a Cuba. No, a ti te va a tocar trabajar con los niños y te vas a vestir de chango. Entonces andaba con ¿usted ha visto esos que como el Mickey Mouse, ¿va? Y me ponían una cabezota y un traje de lana así, y la pancita ya la tenía. Ya no había que llenarlo con almohadas ni nada. Pero imagínese usted vestido de chango en un calor así como el que hace aquí en verano. Uy, chica. Y los niños me jalaban la cola, me pateaban y yo moviéndome y con el sudor tratando de respirar. Y mire, que terminaba el día, yo le decía, mira, y mañana sí me van a poner a predicar. No, mañana te toca de chango otra vez. Y yo, pero si yo vine a predicar. Mire, ese viaje fue de 12 días. Así, mire, si algún día usted hace una fiesta para su nene o su nena, llámeme. Aquí hay un chango profesional. Durante 10 días estuve pidiendo predicar. Fundamentos mínimos. ¿Cómo hay que empezar? Al día 10 dije, no, esto ya no me ponen a predicar. Me puse a llorar esa noche, fíjese, bien frustrado. Me estoy sincerando con usted porque ya me dio confianza. Tiene cara de que usted no es chismoso. Dígame pues. Aleluya. Me puse a llorar, hermano. Porque sabe que lo que pasa es que para ir a ese viaje yo tuve que vender galletas en los semáforos. O sea, a mí no me regalaron el dinero, sino que yo me iba a vender, hacíamos galletas y vendíamos galletas en los semáforos. Y yo dije, yo pagué tantos dólares y no voy a predicar. Y me puse a llorar bien frustrado. Mi corazón estaba buscando cosas que no debían de buscar. Decir, yo ya prediqué en Cuba, yo ya prediqué. Y hermano, le pedí perdón al Señor esa noche. Y le dije, Señor, perdóname, ya aprendí. Y si quieres que termine este viaje de chango lo termino. Seré un chango forever, dije yo. Pero sabe que el último día un pastor de un municipio de ahí dijo, ¿alguien puede venir a predicar? ¿Y sabe a quién mandaron? A mí, al chango. Fundamentos, hombre. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros corremos la carrera pensando ser más y no nos gusta ser menos. Corremos la carrera pensando que es para que nos sirvan y no nos gusta servir. Pero el que quiere ser más tiene que ser menos. El que quiere ser grande tiene que servir a los demás. Así que, hermano Germán, le traigo de regalo un chango para que le ponga ahí a algunos el vestido, el vestuario. Diga conmigo, ser humilde. Hay un principio y ¿sabe qué es lo que pasa? Alguien me podrá decir, pastor, es que yo con Dios, yo sí soy humilde, pastor. Yo me humillo delante de Él. Pero hay un principio en la Biblia que dice que si, y lo aplicamos a toda etapa de nuestra vida, o toda cosa o situación de nuestra vida, que dice, si tú dices que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu hermano a quien ves, mientes.
Y todas las cosas que nosotros decimos o pedimos de Dios se tienen que dar a nivel terrenal también. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. O sea, Dios dice, déjame verte primero cómo te relacionas con tus hermanos, con tu prójimo, y entonces platicamos. Si yo se la digo de esta manera, a veces decimos que somos humildes para con Dios, pero no somos humildes para con los demás. Porque en Filipenses capítulo 2, cuando Pablo dice, hay esta actitud en vosotros, dice, nada hagáis por competencia. Y a veces la humildad tal vez se refleja con Dios, nos hincamos, nos postramos, le decimos, aquí estoy, me humillo ante ti. Pero con nuestros hermanos estamos peleando todos los días y compitiendo quién canta más bonito, quién predica mejor, quién tiene el rema más poderoso, quién hace mejor las cosas. Entonces, evaluémonos, porque los fundamentos, los mínimos del reino se tienen que ver en nuestra vida. Dar testimonio. Sabe la gente quién es nuestro Dios, qué ha hecho en nosotros, y se ve lo que hace. O realmente no hay diferencia. Somos humildes. Reflejémoslo. Fíjese que la pelea de los discípulos en Mateo 18:1 era ¿quién entonces es el mayor del reino de los cielos? Decían ellos. Y entonces el Señor sabe quién llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Diga conmigo, humildad. Porque hay gente que la humillan, pero no se humilla. Y el éxito de la exaltación o el fruto de la exaltación es la humillación. El que se humilla voluntariamente va a ser exaltado a su tiempo. A su tiempo. Mire este otro versículo. Vamos rapidito acá. Mateo capítulo 11 y versículo 12. Dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Diga, sufre. Dígalo fuerte, sufre. Y los violentos lo conquistan por la fuerza. Mire, a nadie le gusta sufrir. A nadie. Si yo le digo a usted, hermano, ¿quién quiere sufrir? Le aseguro que usted no levanta la mano. Amén. No levantamos la mano porque el sufrimiento no es agradable. Pero es un principio del reino. Es un mínimo. Pero el asunto aquí es que hay gente que sufre, pero no aprende a ser valiente y violento. Entonces el sufrimiento no le sirvió para nada. O sea, hay gente que está sufriendo, pero el sufrimiento no le está produciendo nada positivo. Porque todo lo que Dios permite que nos pase no es para destrucción, sino para nuestra bendición y nuestro crecimiento. Dice amén. Dele un aplauso al Señor. Venga Cristo y ya no sufrirá más. Estamos diciendo algo que no es cierto. Mire, hace poco me vine, cuando venía en camino para acá, tomé un taxi allá en el Distrito Federal. Entonces yo le hice una promesa al Señor que con cada persona que me sentara en el avión o en el taxi, yo le iba a compartir de la palabra. Y entonces empecé a hablar con el muchacho del taxi, con el conductor. Y entonces cuando veníamos platicando le dije, mira, y vos has escuchado del Señor, has oído de Él, del Señor Jesús. Me dice, mira, yo fui a una iglesia porque tenía problemas con mi esposa. Gloria a Dios, le dijo, qué bendición. Sí, pero al mes se divorció de mí. Ay, híjoles. Y yo no sé si la iglesia funciona. Me empezó a decir. Y yo le dije, mira, a mí me ha pasado que cuando gente viene a los caminos del Señor allá a la iglesia, tienen un trabajazo y como a los 2 meses lo pierden. Ahora, yo no te puedo dar una respuesta de por qué Dios permite que te pasen cosas que te hacen sufrir, pero lo que sí te puedo decir es que ese sufrimiento te está haciendo un hombre.
Ese sufrimiento te está haciendo un valiente. Y vas a poder distinguir que lo que Dios quería enseñarte después del proceso y no antes. Pero tenés que aguantarte. Pastor, ves que yo sufro. Ok, pero si ya estás sufriendo, pues entonces aprende y portate como un valiente. Porque si sufrís y te vivís quejando, no te va a servir de nada. Nadie aprendería a hacer la guerra si no le vienen los trancazos. Nadie se haría un experto en la batalla si no le vienen las batallas. Y a veces Dios permite que pases por sufrimientos, circunstancias complicadas y te preocupas demasiado. Pero lo que tú no sabes es que lo que viene después es una fortaleza, un vigor en un área donde antes no la tenías. Solo te está preparando para los gigantes mayores. ¿Sabe que a mí me impresiona algo de David? Que él, ¿sabe cuál fue su práctica? Leones y osos. Y usted no ve a David chillando. Pero a nosotros con los leones y los osos ya andamos. Ay, Señor, me sacó la lengua. Me dijo feo, Padre. Pero entonces si te cansaste con los de a pie, ¿cómo pensás que vas a correr con los de a caballo? El mínimo es sufrir, pero con valentía. Aguantate. No te digo como los machos, porque aquí hay hermanas. Aguantate como los guerreros del Señor. Dale un aplauso al Señor. Dios sí sabe lo que a nosotros nos duele. Pero ¿sabes en qué se fija el Señor? En nuestra reacción. Y todos aquellos que reaccionan de manera positiva ante Dios a pesar de los sufrimientos, después los elevan a un nivel mayor, a un nivel de entendimiento de las cosas espirituales. Como Job, de oídas te había oído, pero mis ojos te ven ahora. Diga conmigo: sufrimiento con valentía te da una conquista, te da una capacidad que no tenías antes. Fíjese que no sé cuánto tiempo tengo, pero no hay semáforo, no hay. Voy a terminar temprano, se lo prometo. De veras. Tengo un muchacho allá que en su infancia le fue mal con su papá, su padrastro. Mal. Ese tipo de personas tienen una gran excusa para hacer lo peor cuando son grandes. Porque dicen: es que mi carácter es así porque me trataron mal. Es que yo soy adicto porque me trataron mal. Es que yo sufrí. Y esa puede ser su gran excusa y su gran derrota, o también puede ser su gran victoria. Pero este joven utilizó todo su sufrimiento para aprender. Y por causa de lo que sufrió y padeció, se hizo experto en cosas que ninguno de la iglesia tiene esa experticia. Y yo le digo: mira, mis respetos para vos, porque pudiendo estar tirado en el suelo, te hiciste más valiente y más hombre. No te quejes de los leones. Decirle al que tenés al lado: no te quejes de los leones ni de los osos, porque es el principio para que destruyas gigantes. Pero es un fundamento, es un principio, un mínimo del reino. Mire. Lo quiero leer este versículo. Mire, llevo 3 cositas ahí. Mínimos del reino: humildad. Mínimo del reino: hay que dar testimonio. Mínimo del reino: hay que sufrir, pero con vigor, con valentía, con violencia. Pero mire este otro mínimo que encontré aquí. Y todo en Juan, ¿va? La transición ahí, el mayor y el menor. Dice Mateo 3:7, dice: pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras. Aquí les va a gustar a varios, hermanos.
¿Quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no presuman diciéndose a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Mire, mínimo del reino: confrontar los malos comportamientos y llamar al arrepentimiento. Ahora, el mensaje de Juan era directo, hermano. Y con los fariseos más que directo, porque le decía: arrepiéntanse, porque les decía sepulcros blanqueados. Mire, Juan, y algunos, miren, tienen características juanitas, ¿va? De hecho, si hubiera un anciano en la confrontación, levantarían su mano: amén. Yo quiero ser anciano en la confrontación, quiero ir a decirle a todos en qué están fallando. Y la verdad es que el sentido de esta palabra sí es: confrontémonos. Pero antes de confrontar a otros, deberíamos de confrontarnos a nosotros mismos. Porque para que podamos confrontar a alguien en su error, la Biblia dice que antes de ayudar a sacar la paja en el ojo ajeno, deberíamos nosotros primero sacar la viga en el nuestro. Si yo hoy le dijera: mire, un mínimo del reino es confrontar a otros, algunos felices se pondrían. Hermano, gracias por ese llamado que nos está dando. Cómo me gusta ir a decirle a la gente en qué se equivoca. Y hay gente que tiene el don, hermano, pero no se confrontan a sí mismos. Se andan buscando la paja en todo el mundo, pero no se ven la viga en el suyo. Mira, a mí me pasó una anécdota. Se la voy a contar, solo porque le tengo confianza. Fíjese que cuando yo estaba en la universidad, uno de mis maestros tenía un carro, no de lujo, pero a mí me gustaba mucho. Yo un día dije: yo voy a tener ese carro algún día, Señor. Entonces me esforcé, hermano, y como hace unos 4 años me compré ese carro, y ese modelo no era del año ni nada, pero era ese. Y lo arreglé, lo pinté, mire, lo dejé chulo. Y era como mi bebé. Todavía no tenía bebé yo, pero lo cuidaba mire, me sentía, pasaba en los edificios que eran de vidrio y me quedaba así, mire, solo para verme en el vidrio del edificio, ¿eh? Y un día mi esposa me dice: mi amor, porque ella no tenía carro, ¿me prestas tu carro para ir a tal lugar? Como a unos 30 kilómetros de ahí, de Ciudad Juárez. Mire, pasaron muchos pensamientos por mi mente. Pero tenés cuidado con los baches. No vayas a chocar. Mire, le empecé a decir: no vayas a chocarlo, ándate despacio. Recordate que lo acabo de comprar, lo acabo de arreglar. No seas así, no seas ingrata. Pero préstamelo, confía en mí. Va, llévatelo pues. Se lo llevó, hermano. Pero esas 2 horas fueron mis 2 horas de consagración. Mira, estaba ahí: Señor, que no le pase nada al carro, por favor. Mira, ya mero me elevaba de la santidad yo ahí. Se lo estoy diciendo porque a veces nosotros somos buenos para confrontar a otros y no nos confrontamos nosotros mismos. Y entonces, hermano, pensando que algo, tal vez le pasó algo, cuando regresa y abre la puerta de la casa, lo primero que le pregunto: ¿le pasó algo al carro? Y se acerca conmigo: mi amor, ¿te recordás cuando predicaste? Porque los viernes predico de familia. ¿Te recordás cuando predicaste aquellos de los muros del matrimonio, cuando dijiste que cuando alguien comete un error, el otro debería levantarlo? Mire, si hubiera habido una taza de café, la hago hervir. Eso solo a mí me pasa, va. ¿Qué le pasó al carro? No, decime primero si te recordás. Porque si no te recordás, ya no vuelvo a escucharte, a ir los viernes a escucharte predicar sobre el matrimonio.
Sí me recuerdo. Bueno, fíjate que sin darme cuenta, me vine con el freno de mano puesto todo el camino. ¿Qué? Pero recordate la predicación. Miren, pilas mi esposa, hermano. Era el momento para confrontarme a mí en mi reacción. Tenía razón, si yo le he predicado, le he enseñado y no lo voy a vivir. Hay que levantar al que se cayó. Mejor son dos que uno. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Se confunde, se equivoca. Porque hay gente que se vive recordando el error hasta los 5 o 10 años de casados. Hasta la fecha le sigo diciendo. No, es broma. ¿Sabe que me salí de la casa y me puse a orar, hermano? Señor, ayúdame con este carácter cochino. Ya lo hizo, ya qué puedo hacer. Solo es cuestión de cambiarle los discos y las pastillas. Fui a comprar un chocolate y se lo llevé a la casa. No piense que San José Carlos, va. Me costó. Pero mínimo del reino. Confróntate a ti mismo. Dale un aplauso al Señor. Empieza por ti. Empieza viéndote a ti, tus faltas. Y cuando seas capaz de reconocer quién eres, entonces vas a tener la solvencia para ayudar a otros también con el mismo espíritu con que te trataste a ti. Porque yo no vine y pero me traté con gentileza, pero reconocí mi error. Pero a veces gente que no se confronta a sí mismo no tiene la dulzura para confrontar a otros. Entonces agarra machete y ¡pum! Vuela las cabezas. Mínimos del reino. Confronta y llama arrepentimiento, pero primero llámate al arrepentimiento a ti mismo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos confrontarnos? Levante su manita. Gloria a Dios, gracias Padre, no soy el único pecador aquí. Son cosas que a veces a veces hacemos lo más y nos olvidamos de lo menos, de las cosas tan básicas. A veces predicamos en las plataformas, lo digo por mí, por lo que le conté el testimonio, y me olvido de predicar a la muchacha que está llorando en la banca de ese parque. Solo dése cuenta, haciendo lo más y olvidándome de lo mínimo, de la base, de la transición de lo natural a lo espiritual. Humildad, testimonio, confrontación personal. Mire este otro versículo. Por cierto, que vale la pena decir que usted sabe que la confrontación se daba en la iglesia primera, en la iglesia de Hechos, con Simón el mago, con aquella mujer que iba gritando: estos son hombres de Dios, con Ananías y Zafira, incluso hasta entre apóstoles, que Pablo confronta a Pedro. Pero antes un hombre. Diga conmigo: primero yo. Mire este otro versículo que veo acá. No, mire, no me vaya a salir, hermano, que pastor, he recibido un llamado. ¿Cuál? Le dice su apóstol. Ahora seré el nuevo confrontador de la iglesia. Únjame, anciano. Empecé por ti. Déjame sacarte la mota del ojo, pero antes saco la viga que está en el mío. Primero yo. Lucas 1:16. Mire este verso lindo también. Hay varias cosas aquí, pero mire este verso. Mínimos del reino, las bases, fundamentos, cosas importantes para nosotros. Dice: y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Había una unción poderosa operando
en Juan de una manera espiritual, no natural, espiritual. Y era una unción de restauración familiar, reconciliando a los hombres con Dios. Y sabes que es impresionante en esto, porque la transición entre la humanidad y lo espiritual, que yo lo veo ahí en la vida de Juan el Bautista, me doy cuenta que estaba incluida la restauración familiar. Cosas que nosotros deberíamos de preocuparnos por adquirirla y suplicarla a manera de unción a favor de nuestros matrimonios, a favor de las relaciones con nuestros hijos. Es una súplica, es decirle: Señor, sabe que yo le costé lágrimas a mi madre, pero era una mujer que se aferraba de que yo iba a servir al Señor. Le pregunto, ¿usted se aferra de eso? Porque usted puede ser que esté sirviendo a Dios, pero le toca doblar sus rodillas para suplicarle a Dios que se acuerde también de la promesa con sus hijos, con sus nietos, sus bisnietos y con toda su descendencia. Denle un aplauso al Rey de Reyes. ¿Sabe qué es lo que le quiero decir? Que en los mínimos del reino nos debe de importar nuestra familia. Imagínense que yo he encontrado familias que yo le digo: mire, ya le fue a predicar a su mamá no conoce, no viene a la iglesia, ya fue a compartirle de Cristo. Ah, ya, pastor, pero si se quiere perder, que se pierda. Puchica, dije yo. Perdón, esa es mala. ¿No? Vaya. Gracias, apóstol, por el permiso y la autorización, ¿va? Y dije: pero no tenés corazón y carga de que si viene el Señor se queda, que si se muere hoy, su lugar no es el reino. No, yo ya le dije, pastor, si no quiere, no quiere. Es más, hasta le dejé de hablar. Imagínese usted, la única fuente de salvación, la fuente más cercana de salvación, el lugar más cercano al cielo era Él, y se aleja. Mínimo del reino, que te importe tu familia. Porque puedes predicar, puedes hacer lo que milagros, señales, pero si tu familia está perdida y no lloras por tu familia para recuperarla, para suplicarle a Dios que cumpla su promesa con ellos, estamos mal. La realidad es que la restauración familiar debe de ser el principio. Incluso en los requisitos para ser un obispo, uno dice que tenía que aprender a cuidar bien a su familia, porque si uno no cuida a su familia, ¿cómo va a cuidar la iglesia del Señor? Mire, a mí me importa mi familia, hermano. ¿Sabe que desde que nació mi hija Daira, hace 4 años y medio, que es la mayor, yo le he llorado al Señor en mi habitación para decirle: Señor, yo quiero ser un buen papá, un buen ejemplo. Yo no quiero que ella vea que yo peleo con mi esposa. Yo necesito tu auxilio, yo necesito que mi familia sea una familia unida. Y hermano, mire, una de las cosas que le he pedido al Señor con súplica es que el espíritu de Elías visite mi hogar, porque es un espíritu de reconciliación. Si tenés amigos, más bien hermanos, familia que no conoce a Cristo, te tiene que importar. No te pelees. Ahí le contaba al apóstol que nosotros generalmente hacemos programas con jovencitos. Ya voy terminando. Y dentro de esos programas a mí me llamaba la atención que uno de los muchachos, es que ese es un espíritu de reconciliación, hermano, donde suplicamos a todos que se reconcilien con Dios. Es una súplica, es un ruego. Y este jovencito tenía 13 años. Nuestros programas juveniles empezaban a las, no cristiano por cierto, pero empezaban a las 6 y él desde las 3 ya estaba fuera del parque esperando para jugar fútbol con nosotros. Un día llegué y le dije al guardia del parque, le dije: mira, y él siempre viene a las 3 de la tarde. Un día me atreví a preguntarle. Yo le dije: mira, Julio se llamaba, ¿por qué venís a las 3? O sea, estás bajo el sol 3 horas esperando que lleguemos. Y me dice: hermano, es que aquí con ustedes me siento bien. En ese momento no entendía lo que él me decía. Como 2 meses después llegó con la cabeza abierta, porque su mamá le pegó con un fierro, con un palo de metal, y lo tuvimos que ir al hospital.
Y cuando estábamos en el hospital, el Señor me dice: es que se siente bien, porque estando con ustedes es lo más cerca del cielo que ha estado. Se nos tiene que importar. No te pelees con el que no conoce al Señor. Pelea en oración por ellos, porque puede ser diácono, puede ser como yo, puede ser pastor, pero si no te importa tu casa, tu familia, la relación matrimonial. Porque mire, cuando uno pregunta como pastor, a veces, no sé si aquí pasa, tal vez solo en Juárez, porque en Juárez es donde pasa todo, va. ¿Cómo estás? Todo le dice a uno bien. Y uno dice: pues chica, gracias Señor, ya si es el rapto, vámonos pues. Pero alguien llora porque su matrimonio se restaure. Alguien llora porque sus hijos busquen al Señor. Si lo estás haciendo, gloria a Dios, pero es un mínimo. Yo quiero orar, tal vez déjeme ministrar, déjeme de hacer una oración. Y específicamente quiero cerrar con esto. No sé por qué el Señor me lo puso en mi corazón, cerrar aquí con este versículo. Hay otras cositas de Juan lindas, pero yo de veras, hermanos, sí le invito a que se preocupe por estos mínimos. Sencillas, cosas sencillas, fundamentos, pero que si los logras vas a ser grande, vas a hacer cosas grandes. Diga amén pues. Cierre sus ojitos mientras que mis hermanos yo creo que hoy cerramos y oramos. ¿Qué le parece si oramos por nuestra casa? ¿Le gustaría orar por su familia hoy? Por su matrimonio, por la relación con sus hijitos. Tal vez uno de tus hijitos está en rebeldía, se fue, está perdido, no quiere nada con el Señor. Recuérdate de él hoy. Recuérdate de él hoy. Tráelo al altar. Recuérdate de que el Señor mandó una unción que está disponible para todos. Una unción linda, un espíritu de Elías. Hemos visto en los últimos años milagros hermosos. Algunos que no estábamos, ya estamos. Algunos de ustedes son la respuesta de sus padres. O tal vez tú, varón, eres la respuesta de la oración de tu esposa. O tal vez tú, mujer, eres la respuesta de la oración de tu varón. ¿Por qué no seguir con esa súplica al Señor de decirle: mi casa te pertenece, mi familia es tuya? El diablo no va a destruir lo que tú uniste. Lo que Dios ha unido, nadie lo va a separar. Hoy quiero que vengas a suplicarle al Señor y que le digas ahí en tu lugar: acordate de mi papá, acuérdate de mí para bien, como lo decía Nehemías. Señor, acuérdate de mí para bien. Hoy vengo pidiendo que me ayudes a ver estos fundamentos del reino, estos mínimos del reino. Señor, puedo estar haciendo mucho, pero si me olvido de estas cosas sencillas, yo sé que tal vez te estoy fallando. Si alguien necesita venir al altar a postrarse y suplicar por su hogar, tal vez hoy estás a punto del divorcio, estás a punto de la separación, y tal vez hoy venís al Señor y el Señor se acuerda de ti y dice: este es mi hijo que con humildad me está buscando, me está suplicando. Esa unción familiar está disponible para todos, para todos, para todos, para todos. Y solo tenés que suplicarle al Rey que se acuerde. Él hizo la promesa. Vamos, no lo dudes, no lo dudes. Acércate, acércate, acércate y decirle: Señor, aquí estoy. Vengo con problemas, con necesidades, con dificultades, pero vengo a reconocer que te necesito. Vengo con humildad, vengo con súplica, con una actitud correcta. Señor, tal vez alguien por ahí se ha avergonzado del evangelio. Alguien por ahí tal vez su vida está siendo doble. Ha caído en pecado, adulterio, algún problema moral, legal. Puede venir al altar y decirle: Señor, perdóname porque no te ves en mí.
Perdóname porque no te reflejo, pero vengo arrepentido. Vengo a suplicarte. Puede ser que alguien esté en medio de la batalla, del sufrimiento, de la prueba, de la dificultad, y esté quejándose y su reacción no sea la correcta. Pero Dios te está haciendo más poderoso, te está haciendo más vigoroso, te está haciendo más violento. Algo tenía que despertarte. Estás despertando a otra dimensión mayor, de más gloria. Por eso Dios lo permite. No es para destruirte, no es para tu muerte. Quiero que lo escuches, iglesia. Es para tu bendición. Son tus leones, son tus osos, que son tu preparación para tus gigantes. Es el fuego que te quita las ataduras. Vení delante del Señor, acércate al altar, acércate al altar. Es una súplica. Empecemos a hacer testimonio, a dar testimonio, que podamos decir: no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Yo seré tu garganta, yo seré tu voz, yo voy a hablar lo que tú me digas. Afina mi oído. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, con una actitud de humildad. Papá, hoy vengo orando, vengo clamando. Danos las bases para la gloria que viene en este tiempo. Que no perdamos el suelo. Danos humildad. A todo aquel que tú quieres levantar, antes vacúnanos, vacúnanos contra el orgullo, contra la autosuficiencia, la vanagloria, la altivez. Sánanos, sánanos. Que se oiga tu voz, que se oiga tu voz. Levanta tu voz ahí, suplícale, suplícale. Dile: quiero las bases, papá. Quiero las bases, quiero las bases. Quiero una vida espiritual sana, quiero una vida espiritual estable. Quiero las bases, papito. Yo no vine a competir, yo no vine por competencia. Yo vengo a servirte porque te amo. No importa si alguien lo hace mejor, yo me voy a esforzar por hacer lo máximo para ti. Pero dame humildad. Oh, braba baba, sé que te braba baba, soy roroiro. Que braba baba, oh, suplica por tu casa, suplica por tu casa. Ahí dile: Señor, papito, acuérdate, ya hay testimonio. Dios contesta, Dios contesta. Dile: papito, aquí estamos. Con humildad venimos. Con humildad, con humildad, con humildad. Esa es mi súplica. Esa es mi súplica. Acuérdate de mi esposa. Acuérdate de mi esposo, de mis hijitos. Señor, vengo a suplicar, vengo a que te recuerdes al fundamento de la familia. Vengo a la base de mi ministerio, vengo a la base de mi servicio. Mi casa, Señor, mi casa, mi casa. Tú conoces los problemas, conoces las dificultades. Mi hogar, mi hogar. Vengo a ser honesto. Vamos, díselo, díselo. Vengo con honestidad. No vengo a fingir. No vengo a fingir. Vengo con pureza. Vengo con sinceridad. Señor, encárgate tú, papito. Encárgate, papá. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Y abra papá, sé que te Mi voluntad a ti. lo dejaste de hacer. Y Dios te llama hoy otra vez
a clamar por tu hogar. Le perdiste el valor al tesoro que había ahí, pero hoy Dios te hace entender lo valioso que es tu matrimonio. Hoy Dios te hace entender lo valiosos que son tus hijos. Hoy Dios te hace entender lo valioso que es tu esposa, lo valioso que es tu esposo. Tienes que entenderlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, todo lo que soy, Señor, todo cuanto te. Papito, en el nombre de Jesús, deja que el Espíritu Santo de Dios te ministre. Deja que el Espíritu Santo de Dios te hable. Deja que Él sea el que te visite, que Él sea el que te llene. Deja que el Espíritu Santo de Dios sea el que te transforme. Si estás batallando con alguna de las áreas que hoy ministré, que hoy impartí, confiésalo, confiésalo. Que se vaya el orgullo, que se vaya el orgullo, que se vaya el orgullo. Ven a los pies de Jesús. Ven a los pies de Jesús. Ven a los pies del Maestro. Con corazón contrito, con corazón humilde. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Sé que entrego mi voluntad a ti. Palabra quede sellada, que esta palabra quede sellada en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Danos más, Espíritu, danos más, Espíritu. Entrego mi voluntad a ti. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh Señor, en el nombre de Jesús, mira nuestro corazón, tú lo conoces bien. Tú que sabes nuestro levantar y nuestro acostar. Ayúdanos, oh Dios, a caminar de acuerdo a tu voluntad. Hemos olvidado los fundamentos, pero tú, Señor, que eres tan bueno y misericordioso, ayúdanos. Hoy clamamos también por los que amamos. Perdona, oh Dios, que hemos sido olvidadizos. Por amor de tu nombre, Señor, obra misericordiosamente para con nosotros. Te lo imploro, Señor, en el nombre de Jesús, porque solo en ti hay respuestas, solo en ti, Señor. Oh Señor, Padre, en el nombre de Jesús, mira tu pueblo, guarda su entrada, su salida, líbralo de todo hombre de violencia, de todo accidente. Sé muro alrededor de ellos y ayúdanos a caminar en tu verdad. Oh Señor, lo que anhelamos es caminar en tu verdad, en el nombre de Jesús. Hoy bendecimos a tu pueblo, lo bendecimos y bendecimos a cada familia aquí representada, cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Los que quedaron en casa,
Los que hoy tuvieron que trabajar, hoy les bendecimos a distancia en el nombre de Jesús, porque estamos esperando nuestra promesa, el avivamiento por familia, y así creemos que se ha de dar. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Amamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.